Hola, Dios te bendiga, bienvenido una vez más a este canal, a Conforme a su voluntad. Espero te encuentres muy bien el día de hoy y vamos a comenzar con el video. El día de hoy en este video vamos a estar hablando de cuál es la voluntad de Dios para mi vida o cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esta pregunta yo creo que nos las hemos hecho la mayoría de personas, o si no es que todas las personas, preguntándonos cuál es el propósito que Dios tiene para mí, cuál es la voluntad de Dios para mí. Por ejemplo, en cuanto a trabajo, ¿será que Dios quiere que entre a este trabajo? O en cuanto a estudiar una carrera, o en cuanto a una pareja, nos preguntamos si esa persona o ese trabajo o esa carrera es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida. Son preguntas que la mayoría de personas nos hemos hecho en algún momento, y en este video vamos a estar hablando de cuál es realmente la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. A partir del capítulo 5, Jesús enseñaba a sus discípulos algunas parábolas, entre ellas la sal de la tierra, la luz del mundo. Y a partir del capítulo 6 hablaba de, por ejemplo, tesoros en el cielo, donde les decía que acumulemos tesoros en el cielo y no en la tierra, donde pueden ser hurtados o robados. También hablaba de Dios y las riquezas, concluyendo que no podemos servir a Dios y a las riquezas también, ya que con uno u otro vamos a quedar mal. Y también nos hablaba del afán y la ansiedad, donde les enseñaba a sus discípulos a no preocuparse por el día de mañana, a estar confiados en Dios, que Dios proveería para ellos lo necesario. Y vamos a estar meditando en este video en el versículo 33 y 34 del capítulo 6, que nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Muchas veces nos envolvemos en la búsqueda de riquezas, en la búsqueda de bienes materiales, en la búsqueda de nuestros propios sueños, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros deseamos, y nos perdemos en eso, nos envolvemos tanto que nos olvidamos de lo más importante, Dios. Lo dejamos en segundo plano o en segundo término cuando Dios debería ser nuestra prioridad. Dios debería ser lo primero en nuestras vidas. Pero volvemos a la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Después de analizar este pasaje, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Vamos a leer una vez más. Nos dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La voluntad de Dios para ti, la voluntad de Dios para mí, la voluntad de Dios para nuestras vidas es que lo primero que hagamos sea buscar de Él, que Dios sea una prioridad. Este pasaje es un llamado a priorizar nuestra relación con Dios y a vivir una vida que le agrade. Buscar de Dios por encima de todo. No como una segunda opción, sino como una primera opción siempre, o como la única opción que tengamos. Porque si digo que tenemos más opciones, pues vamos a buscar, no sé, otras opciones, y vamos a querer dejar a Dios de lado. Pero yo te digo, Dios es nuestra única opción. Busquemos primeramente de Él, busquemos primeramente su reino, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y no me refiero a lujos, no me refiero al dinero, no me refiero a bienes materiales, me refiero a lo necesario para vivir. A eso se refiere el texto, no se refiere a otras cosas. El texto se refiere a que si buscamos primeramente de Dios, Dios se encargará de proveer lo necesario para cada uno de nuestros días. Más adelante en el versículo 34 dice: así que no se preocupen por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán, cada día tiene sus propias preocupaciones. Mejor confiemos en Dios cada día, vivamos confiando en Dios cada día, vivamos un día a la vez, confiando y creyendo que Dios suplirá nuestras necesidades, que Dios es fiel y Él se encarga
de cubrir nuestras necesidades y de aquello que necesitamos en nuestro diario vivir. Así que si tienes dudas en cuanto a alguna decisión, si ahorita tienes alguna duda en cuanto a alguna decisión que debas tomar, te invito a que primero busques de Dios y reflexiones y medites en cuanto a la decisión que vas a tomar. Si esa decisión te va a alejar de Dios, la respuesta es no. No la tomes, porque Dios no quiere que te alejes de Él. Dios no quiere que nos alejemos de Él. Dios quiere que permanezcamos en Él, que estemos siempre buscando de Él. Esa es su voluntad para nuestras vidas, que Él sea lo primero, que prioricemos a Dios. Este texto es un llamado a priorizarlo, a priorizar a Dios en nuestras vidas, a ponerlo por encima de todo. Esa es su voluntad, que vivamos una vida que le agrade, que vivamos una vida conforme a su voluntad. Así que si estás por tomar alguna decisión y esa decisión te va a alejar de Dios, no la tomes. No la tomes, porque no es la voluntad de Dios que estemos lejos de Él. Al contrario, como dice el texto, su voluntad es que busquemos primeramente de Dios. Por lo tanto, Dios quiere que permanezcamos cercanos a Él cada día. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Espero este video haya sido de bendición. Nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga.